Bien, bienvenidos nuevamente. Enseguida los invitamos a escuchar a la doctora Courtney Bell, quien presentará la exposición Usando la evaluación de profesores para mejorar la enseñanza. Courtney Bell es investigadora en el Centro de Estudios de la Calidad de la Enseñanza del Educational Testing Service, ETS. Posee un doctorado en currículo, docencia y política educativa de la Universidad Estatal de Michigan y es licenciada en química de la Universidad de Dartmouth. Al finalizar su exposición, los asistentes pueden hacer preguntas a Courtney Bell a través de las papeletas que se les entregó y que serán recogidas por los asistentes de la sala. Buenas tardes. Loud. Thank you. Muchas gracias Especially to the por Catholic tenerme, University of Chile. sobre todo a la Universidad Católica de Chile, particularmente a mis colegas en Minedu y sobre todo a los intérpretes en el fondo de la sala. Me avergüenza el hecho de que no pueda expresarme con soltura en español, por lo que nuestros intérpretes tendrán que ayudar. Es muy emocionante estar por aquí, me poder aprender todo el sistema chileno. Creo que Paulo nos ayudó con sus recomendaciones a partir del informe, el gran trabajo que han realizado. Ustedes están bien avanzados, mucho más avanzados que nosotros en Estados Unidos en este aspecto. Así que tienen muchos puntos fuertes para ir fortaleciendo. Ojalá esto les ayude a reflexionar, los incentive a pensar y ojalá haya un poco de diálogo en cuanto a posibles ideas. A medida que se piense, se vayan pensando en cuanto a los cambios que quieren efectuar en el sistema educativo. Para los que no saben lo que es el ETS, el Servicio de Evaluación Educacional, es una empresa sin fines de lucro, es global incluso. Hacemos la prueba TOEFL y TOEIC. No somos dueños del equivalente de PSU en Estados Unidos, el SAT, SAT. Si han ido a estudiar algún magíster en Estados Unidos, nosotros elaboramos el GRE. No sé tanto de esas evaluaciones, no las estudio enseñanza. Sin embargo, esos honorarios que han pagado ustedes pagan nuestros sueldos como investigadores. Entonces, podemos hacer investigaciones de fundación y yo puedo efectuar investigaciones en materia de educación. Entonces, les agradezco esos honorarios. La meta hoy día mía es compartir con ustedes algunos hallazgos. Siempre ponen los hallazgos al cabo del día. Entonces, trataré de mantenerlos despiertos, pero quizás haga falta más cafeína. No soy experta en lo que respecta a asuntos en Chile, entonces me voy a detener a lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, ojalá podamos trabajar juntos para generar los vínculos correspondientes y para que pensemos en conjunto. Yo vengo de Michigan. ETS no está en Michigan. Trabajo en mi hogar, tengo una oficina y vuelo mucho por el país, sobre todo a New Jersey, pero debería contarles más sobre mí para que sepan con qué se está enfrentando. Yo fui profesora de educación secundaria, participé del programa Teach for America, Enseñar para América, un programa de certificación en Estados Unidos, así que hice clases en Carolina del Norte, en la región rural, entre sectores agrícolas de tabaco y algodón. También eduqué en dos institutos superiores, la Universidad de Connecticut y Michigan State. Entonces yo voy formando profesores y me encantó ese trabajo. Y por cosas de serendipia quedé en ETS, el sistema de evaluación de profesores. Entonces, he pasado los últimos 5 años de mi ámbito profesional estudiando instrumentos que se usan en sistemas de evaluación de enseñanza en Estados Unidos. Y he trabajado en calidad de asesora en 3 estados en el país sobre el status quo.
Ustedes saben que en Estados Unidos hay una especie de alergia frente a la autoridad central. Como es federal, cada estado decide qué sistema va a ocupar, lo que es maravilloso para los asesores del mundo, quizás no muy bueno para el tributario. Entonces, manejo mucha experiencia con algunos de las dudas con evaluación y medición. Entonces, desde el punto de vista de una profesora, ese ha sido mi enfoque. Ese conocimiento, como ustedes, muchos de ustedes en este aula, he aprendido a lo largo del día que estamos comprometidos con la mejora en la enseñanza. En mi trabajo actual estamos tratando de ver cómo vincular estos sistemas de evaluación con la mejoría en educación. Tal como en Chile, There also have been many thousands teachers and administrators. hay muchos administradores y profesores, en su mayoría directores por todo el país, en 11 distritos o municipalidades que han contribuido en este trabajo y que han aportado datos e información para este trabajo. Y me siento bendecida por estar trabajando, por estar rodeado de colegas inteligentes y bondadosos. Si ustedes ven la lista, van a ver una gran lista de personas, mis colegas. Ha sido un grato trabajar con ellos. En cuanto a una reseña, una síntesis, les contaré un poco sobre el contexto de evaluación docente en Estados Unidos para que ustedes puedan entender mi punto de vista. Quisiera compartir con ustedes las visiones que he tenido en ETS para tratar de pasar de información en un sistema de evaluación hasta la mejoría de enseñanza y aprendizaje. Compartiré algunos hallazgos y algunos sistemas de observación con ustedes. Y posteriormente pasaré a la pregunta si es que la evaluación de docente puede mejorar el aprendizaje. Disculpe, la docencia. En cuanto a una breve historia, hace unos 5 años en Estados Unidos, y realmente fue hace unos 5 años, hubo políticas de evaluación en casi todos los estados que nosotros llamábamos perfunctorios. Era una especie de guías, de pautas. ¿Cumplen o no con estos requisitos? Hay poco gradación en cuanto a calidad, eran muy pequeños y unos asuntos muy poco importantes que también se medían. Y en general, los directores de colegios realizaban observaciones muy frecuentes, tanto los profesores como los directores en este informe Widget, que decían que las evaluaciones no eran muy útiles, que no se aprendía no se aprendía nada a partir de ello y que no reflejaba la situación adecuadamente. Entonces en Estados Unidos se trataba como un gran desperdicio de tiempo. Además, casi no hubo retroalimentación de los profesores. Entonces cada uno ponía tics para buen desempeño y de tal sistema no hay mucho que aprender. En general, casi todos los profesores fueron muy exitosos. Más del 97% tenían buen dominio. Y en general, y ahora entiendo que llevo 4 días en Chile, entiendo que tienen una expresión similar en español. Nosotros tenemos una historia de una profesión a puertas cerradas. Los directores de colegios no pasaban a la aula, no era una parte de su día a día. Eran más bien gerentes, administradores. Tenían que ver con si los buses iban a tiempo, las liebres, qué había en el casino, quién iba a vigilar a los niños en hora de recreo. Esos fueron los... mantener tranquilos a los padres, mantenerlos contentos. Entonces, a partir de eso salió el informe Widget y surgieron múltiples cosas a partir del informe. Pues la mentalidad americana fue un gatillo de esta forma de evaluación. El gobierno federal
de una administración de gobierno a otro, realizó una gran cantidad entregó muchos subsidios para crear incentivos, alicientes para los estados para realizar los designios del gobierno federal. Entregan muchos fondos para implementar y llevar a la práctica ciertas formas de evaluación docente. Y esa versión incluía logros de los estudiantes, lo que trataré más adelante. El gobierno estatal, de hecho, a fin de solicitar, optar por ese dinero, muchos estados se vieron obligados a cambiar su legislación en cuanto a compensación, seguros de vida, cosas que se acoplaban a estas evaluaciones. No se podía obtener una licencia para educar, a menos que uno obtuviera buenas evaluaciones. Entonces, una ventisca de cambios. Las organizaciones benéficas entregaron mucho dinero. Hubo bastantes, entre otras las de Melinda y Bill Gates. Y finalmente hubo personas que eran muy motivados, muy apasionados, emocionados respecto del cambio en la enseñanza en Estados Unidos. Por lo que escribieron artículos en los diarios, hubo entrevistas en la televisión y fue un aliciente para las personas para soñar con algo más grande y que era más posible. Y la solución quedaba en la evaluación docente. Y en cuanto al status quo, tenemos varios sistemas de un estado a otro, pero en general hay varias medidas que no difieren mucho del sistema chileno. Hay muchas medidas para la calidad educacional. Y en nuestro estado, claro que depende del estado, pero puede representar casi 15 y 50% de una evaluación docente. El que sale arriba, logros de estudiantes. Ustedes escucharon a Pablo hablar sobre las evaluaciones de valor agregado, percentiles de los logros estudiantiles. Son otros derivados de los cálculos que se hacen. Todos se basan en pruebas estandarizadas, como el SIMS en Chile. Y para las materias que no son evaluadas, tenemos como 78% de profesores en Estados Unidos no pueden calcular un puntaje de valor agregado, uno de percentiles, y eso sería la mayoría de los profesores. Por lo que usamos otros enfoques, y uno de los enfoques es donde el profesor diseña el objetivo y crea algunas evaluaciones y los toma prestado y trata de fijar metas, y eso es lo que entra al fin y al cabo a su evaluación. Hay otro tipo de componente en otros sistemas a lo largo del país, son encuestas estudiantiles que se han vuelto muy populares gracias al estudio MET, y en general le piden a alumnos ideas, si es que están de acuerdo o no de acuerdo, en esa escala de 1 a 5, muy de acuerdo o muy en desacuerdo, sobre ciertos tipos de conducta en la sala de clases. Por ejemplo, que el profesor tenga altos requisitos para ello, sea muy exigente, o que explica un concepto de varias formas, o que a un profesor le importe el alumno. Ese tipo de cosas se evaluaba. Y algunos estados lo usan. Aunque no hay investigaciones basadas para cuantificar el uso, sí hay estados que lo usan. Sí tenemos sistemas que incluyen listas de actividades profesionales, como cosas con participación en el equipo de currículo de segundo básico. Uno obtiene créditos a partir de eso. Pero el más importante, el mayor, que sería casi en la mitad de la evaluación, sería observación. Lo que llevan esta vista privilegiada, parcialmente porque tanto ellos como los administradores de colegios sienten que hay que estar en el lugar, con las personas, para saber cómo es. Tienen una gran validez a primera vista. Los profesores sienten que saben lo que hay, lo subyacente en esas observaciones. Vamos a ver rápidamente que no es tan cierto como parece, pero esa es la creencia bien arraigada en Estados Unidos. Estas medidas, yo argumentaría que no detectan lo mismo, y eso es muy contraproducente, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que las medidas de logros estudiantiles no detecten algo que nosotros podríamos llamar
calidad en enseñanza. No es algo que acaso las observaciones intentan medir, pero partamos por la cima del gráfico aquí, del esquema. Entonces, para los psicólogos que están aquí presentes en el aula, empezamos en calidad y no del profesor, sino en la enseñanza. Y la calidad en enseñanza es un dominio. Un dominio es una cosa grande y está conformado por constructos, como pueden ver a la izquierda, conocimientos, prácticas y creencias, y a la derecha podemos ver conocimientos, prácticas y creencias de los alumnos. Estas son categorías muy grandes, es un nivel muy alto, muy lejos de la perfección en cuanto al diagrama. Es difícil pedir que opinen respecto de la medida de educación, porque nos ayuda a recordar que no todos miden la misma cosa, y hay que tener cuidado al usar medidas de manera intercambiada o al discutirlo de manera intercambiada entre profesionales. Entonces, al ver abajo a la izquierda en el diagrama, pueden haber distintos esquemas de conocimientos de profesor. Uno puede tener un dominio sobre pedagogía. Uno puede evaluar a un profesor con eso. Saben cómo hacer trabajos en grupo. ¿Cuáles son las teorías en cuanto a dividir a los niños en grupos? Pero hay personas que se adscriben a lo de Deborah Ball, que es enseñanza por contacto, que sería otro constructo del conocimiento, que sería conocimiento necesario para educación sumado al contenido regular. Uno puede evaluar eso. Nosotros estamos tratando de elaborar una prueba para eso. Y uno podría pensar, bueno, hay unas prácticas y unas prácticas de los alumnos, y una de estas cosas, los portafolios que tienen aquí en Chile, ellos buscan medir ambas cosas, no solo miden una cosa del profesor. Bien, podríamos tener una discusión importante al respecto. En el contexto estadounidense, nuestros portafolios no miden solamente al profesor. Ustedes podrían imaginarse un contexto en que sí, pero en Estados Unidos no es así. Y cuando uno se sientan en una sala de clase al observar, uno se fija en las interacciones entre las personas. Entonces uno evalúa, por ejemplo, los patrones de discurso, el lenguaje, el habla del alumno. Es una práctica del alumno, así como los patrones de lenguaje de los profesores, los contenidos que ponen a la disposición de los alumnos. Entonces, esa interacción llama a formar parte de las prácticas del profesor y del alumno. Las medidas de logros estudiantiles es un tema de polémica en Estados Unidos. Entonces uno puede tener varios tipos de logros estudiantiles. Algunos son menos polémicos que otros. Y hoy día me voy a concentrar en un sentido no tan amplio en cómo las observaciones se usan en el mundo, en algunos lugares que buscan hacerlo de manera diferente de lo que yo voy a exponer ahora y de manera diferente de la usada por ustedes. Entonces les voy a contar cómo se pueden emplear esas observaciones. Estos nuevos sistemas que hemos diseñado están en el proceso de un rediseño en Estados Unidos y esperamos superar estas deficiencias de la lista de verificación, una retroalimentación insuficiente y ver qué pasa contra todo el mundo por encima del promedio. Poco a poco estas nuevas observaciones están utilizando el tipo de rúbrica que tienen en el material que se les entregó. Tienden a ser rúbricas que son holísticas y que requieren de mayores inferencias cuando el observador está haciendo un juicio. No es tan fácil como ¿están sonriendo las personas? ¿O el objetivo está escrito en la pizarra? ¿O los alumnos fueron eficientemente a buscar sus cuadernos de la sala de al lado? El tipo de juicio que se está haciendo ahora se aleja un poco más cercano a lo que están acostumbrados aquí. Pero junto a esto, la mayoría de los sistemas han aumentado la cantidad de observación para estas rúbricas.
Y como les dije acerca de los directorios, de los directores hace un minuto, pero en general, en nuestro país, cuando se lo selecciona como director, no es que sea porque haya sido un profesor maravilloso, puede haber sido, pero en general se lo selecciona por sus capacidades de liderazgo o porque levantaron la mano y dijeron, sí, yo quiero ser director. En Estados Unidos es un trabajo muy difícil, hay muchas presiones, rendiciones de cuentas y muchos profesores escogen jamás ser directores. Pero en general, los directores son muy organizados y son personas que saben resolver problemas. Así se describirían a sí mismos, son personas que resuelven problemas. Y una de las habilidades básicas para dirigir un colegio no es lo mismo que uno utiliza en una conversación con un profesor acerca de cómo mejorar la práctica docente. Por lo tanto, en Estados Unidos tuvimos que hacer mucha capacitación de directores y administradores de colegios para que puedan aprender a tener conversaciones con adultos, otros profesores, acerca de cómo mejorar su aprendizaje. Por lo tanto, en Estados Unidos hemos pasado a este nuevo sistema, y al igual que el sistema de ustedes, se supone que dirige tanto las decisiones de capital humano, remuneraciones, ascensos, etcétera, y nosotros queremos que estos nuevos sistemas sirvan estos objetivos y también los objetivos del mejoramiento. Entonces, en ese sentido, es similar a lo que tienen aquí. Ahora, para los de medición, esas son exigencias muy altas, y Pablo ya dijo que no se puede pedirle eso a un solo sistema. Hay que dividirlo en dos y tener dos trayectorias hacia adelante. Pero aún no hemos visto cómo hacer esto en Estados Unidos, Pablo. Jamás. Tenemos solamente uno. Pero pensemos que podemos preocuparnos del tema de la rendición de cuentas más adelante. Centrémonos ahora en ver cómo conectar estos sistemas de evaluación docente, y uno podría incluir cualquier medida y podría hacer los portafolios o la medida que ustedes quieran. Y se va a intentar trabajar en base a esta teoría del uso, en base desde la información hasta los mejoramientos en el aprendizaje y la enseñanza. Veamos. Si comenzamos aquí arriba, esto es solamente People una in this room teoría could del come up uso. with Las much personas more de aquí interesting ones, I'm sure, and we could come up with alternative ones about how the accountability dar muchas functions alternativas of the teacher mejores y evaluation también system might work. otras funciones. Pero esto se centra en el aprendizaje de los profesores y las funciones del desarrollo docente. Un sistema de observación tiene que generar información. Podrían ser números o podrían ser notas que el director del colegio toma al observar una clase. O sea, información acerca del nivel de habilidad. ¿Dónde cae esto? Lo que acaban de ver, ¿dónde cae? No necesariamente en general, sino que en base a ciertas dimensiones. Las preguntas que se hicieron, los otros elementos en la sala, lo comprometidos e involucrados que estaban los alumnos, etc. Ahora, en secreto, los profesores están poniendo a un lado su mejor capacidad docente. Ellos saben enseñar maravillosamente bien, pero simplemente no lo están haciendo. Tal vez lo hacen con sus hijos en casa, pero no lo hacen con los alumnos de la sala de clase. Y si lo creen eso, el siguiente paso debe ser verdadero. Esta información tiene que generar nuevas visiones. Si fuera así, esto es un caso de motivación, que los puntajes y las notas simplemente motivan a alguien para que se eche a andar y haga una docencia mejor. Y tal vez sea cierto para un número pequeño de profesores, pero en general esto tal vez no sea cierto. En general, la mayoría de las personas tienen que ver algo distinto acerca de su práctica docente y sacar esto de la información y el sistema para poder seguir avanzando por esta escalera. Y entonces tienen que aprender algo nuevo, tienen que poder aplicar esta visión distinta. Y es aquí donde entra en juego el desarrollo profesional, que frecuentemente es realizado por el establecimiento, el director, a veces por la municipalidad, o podría ser algo tan sencillo como un nuevo libro de texto que el profesor aprende a utilizar de un modo distinto. Podría venir de una sesión de una semana
semana acerca de cómo trabajar en grupo. Sea donde sea, pero el profesor tiene que aprender algo nuevo, y en este cuarto paso el profesor tiene que incorporarlo a su práctica docente, y esto es un truco. De hecho, tenemos muchas investigaciones de Estados Unidos que sugiere que eso no sucede muy fácilmente, requiere de mucha práctica y a lo largo de un tiempo muy largo para que los profesores puedan tomar algo nuevo y aplicarlo en forma regular en la sala de clases. Y finalmente, si todo esto funciona bien, luego esperaríamos que esta nueva docencia más eficaz que estamos viendo en las salas de clase resulte en un mayor aprendizaje de parte de los alumnos. Entonces, hay muchas piezas que podrían llevar a que esto colapse. Pero entonces yo me voy a centrar solamente en el primero. ¿Tenemos nosotros evidencia de que estas evaluaciones, estos sistemas de evaluación, puedan generar información precisa y confiable acerca de la calidad de la docencia en una sala de clase a través de las observaciones? Y les voy a decir por qué me voy a centrar en las observaciones, porque parecieran ser muy importantes, particularmente para mejorar la docencia. En el contexto chileno hemos oído hablar hoy acerca del tema de que las personas no sienten que reciben mucha retroalimentación del portafolio, y tal vez sea algo sobre lo que quieran trabajar. Y lo mismo vale para las observaciones. Tiene que haber una forma para que alguien vea qué áreas hay de fortalezas y de debilidades, y esto a su vez puede ayudar al docente a mejorar su trabajo. Entonces, hay que preguntarse, bueno, ¿por qué nos importa tanto la precisión y la confiabilidad, cierto? Aparte del hecho de que esto es lo que se está midiendo ahora. Hay dos razones, al menos. La primera es bastante sencilla y tiene sus implicancias legales. Si vamos a hacer juicios acerca de personas que tienen consecuencias, sea su remuneración, esos $100 adicionales o 50,000 pesos adicionales, o decisiones acerca si son de planta o no, tendríamos que preocuparnos de que el sistema sea justo y válido. Eso es como un estándar ético que se debiera cumplir. Y luego lo otro es un poco más práctico. Y esto es, por cierto, lo que voy a decir, podría ser contencioso, y vamos a volver sobre este punto al final. En esta teoría del uso, nuestra hipótesis es que si no tenemos puntajes confiables y precisos, no vamos a ver que suceda ninguno de los otros pasos, porque los puntajes van a tener sin sentido, las palabras escritas no van a ayudar a nadie a tener ningún tipo de visión nueva. Bueno, tal vez uno podría tener información poco precisa. Les voy a contar una historia al final que podría ser muy interesante en una de nuestras municipalidades relacionados a este tema. Pero lo que sí puedo decir que en Estados Unidos, antes de la reforma, todo era así. Todo el mundo estaba de acuerdo, gran confiabilidad. Todo el mundo estaba de acuerdo, todos los profesores eran maravillosos, pero eso no era preciso. Sabíamos que no eran tan maravillosos. Y eso es lo que nos decía el informe al inicio. Como investigadores, nosotros sabíamos que lo que estábamos viendo en nuestras salas de clase era mucha variación de calidad, mucho más de lo que aparecía en las evaluaciones docentes. Y esta es la otra razón de por qué tenemos esta hipótesis. El sistema tiene que ser preciso y confiable para que pueda realmente ayudar a aprender de un modo distinto. ¿A qué me refiero cuando digo precisión y confiabilidad? Precisión es la idea de que el grado al cual los observadores asignan puntaje, que los observadores expertos asignarían. Entonces uno tiene que decidir quiénes son los expertos. Yo sé que las personas en su grupo saben mucho acerca de cómo llegar a puntajes expertos y capacitar en el tema. Nosotros no queremos que los puntajes dependan de quién da el puntaje, sino que el puntaje represente una verdad acerca de la docencia. Entonces, y que no importara quién da el puntaje. No importa si se hizo por video o una observación presencial. No. Tiene que ser algo que sea significativo, no importa el medio. Y la confiabilidad significa que el grado al cual los puntajes son libres de estas influencias externas y las que acabo de describir. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado?
pasemos a los hallazgos. Les voy a contar algo acerca de los estudios en un minuto. Pero nosotros hemos encontrado que los observadores varían en la consistencia de sus juicios y en los estudios de investigación, además de en la vida real, cuando están trabajando en los sistemas verdaderos de rendición de cuentas. Juzgan para juzgar en forma uniforme la docencia, básicamente los aspectos de instrucción. Es un problema esto, porque si nosotros queremos que ellos puedan trabajar en estas cosas, esto es lo más importante. Está bien si estamos de acuerdo, si se llevó bien la clase, sí o no. Eso es bueno, pero no es suficiente para mejorar el aprendizaje. Necesitamos que las personas digan, estas preguntas con estos alumnos fueron de ayuda y estas otras preguntas no. Entonces, con los observadores, ellos luchan en relación a los aspectos instruccionales de la enseñanza y el aprendizaje. Y en general, no están de acuerdo. Pero a lo largo del tiempo sí se ponen más precisos. Se puede capacitar a su vez a los observadores para que estén más de acuerdo y que sean más precisos. Hasta el minuto, con nuestros sistemas de capacitación, se mantienen debajo de los niveles aceptables de confiabilidad. Pero la buena noticia es que juzgan a los profesores de un modo similar, sea que estuvieran presencialmente en la sala de clase o mirando por video. Y eso fue intuitivo. Ese resultado no lo estábamos esperando mayor diferencias. Pero hoy les diría que tenemos algo de evidencia que sugiere que estas luchas no se puede echar la culpa a las personas que hacen las observaciones, no se pueden culpar solamente al sistema de capacitación. De hecho, estos desacuerdos acerca de qué es una docencia de calidad, estas luchas que vemos cuando las personas están intentando juzgar la instrucción, son el resultado de los sistemas que tenemos establecidos, algunos de los cuales son históricos. De hecho, los directores no están de acuerdo entre ellos, mucho menos con los expertos. En Estados Unidos decimos, reconocemos una buena docencia cuando lo vemos. Uno oye a los directores decirlo, cuando lo vemos lo reconocemos. Les voy a mostrar evidencia que esto no es así, al menos no en el distrito del cual yo les voy a mostrar la evidencia. Otra área donde tenemos observadores es que los profesores y los observadores no están de acuerdo acerca de la calidad de la docencia en la sala de clase. O sea que hay una distancia entre lo que ven los profesores y lo que ven los observadores externos. Bueno, esos son los hallazgos. Les voy a contar un poco ahora acerca de estos estudios. Hay 4. El primero tiene como 450 profesores de 6º a 8º. Arte, digamos, el idioma inglés y matemáticas. Y el segundo, 82 profesores de un solo sistema escolar, escuela media y del segundo ciclo de enseñanza media. Y el terciario es un estudio con más de 3.000 profesores de distritos urbanos de cuarto básico o primero medio. Y estos 3 primeros estudios son muy similares. Se utilizaban medidas múltiples y comparaban entre medidas para intentar comprender lo que podemos ver y aprender de las distintas medidas. Y el cuarto estudio que aparece aquí fue hecho en Los Ángeles, una ciudad muy grande en Estados Unidos, y cuando digo muy grande, ese sistema escolar, esa municipalidad, el número de directores tiene como 1.200 en ese sistema, mucho más grande que muchos estados en Estados Unidos en términos del número de establecimientos. O sea, es un poco abrumante. Cuando uno está haciendo investigación ahí, uno queda sobrepasado por la inmensidad del sistema. Pero en ese sistema escolar hemos estado estudiando los directores y cómo ellos aprenden a utilizar este sistema de observaciones y también los instrumentos que se utilizan. Y les he mostrado una pequeña parte de los sistemas de clase, el Danielson y el MQI de matemáticas. Eso es un instrumento de observación matemática, MQA. Y el otro es Plato, y que era un miembro del equipo en Stanford y estudia la enseñanza del lenguaje inglés a nivel secundario. Ahora, entre estos estudios,
Estábamos utilizando estos protocolos de observación. Tiene una estructura muy similar, o sea, una cantidad de dominios que se ven aquí arriba para la clase. 3 dominios: apoyo emocional, apoyo instruccional y organización de la sala de clases. Y clase, pueden ver en el material, tiene 7 puntos, pero solamente anclado en 3 partes: bajo, mediano y alto. Y los clasificadores son capacitados para seleccionar un puntaje, pero si alejan uno, igual se considera que están de acuerdo con los demás. Y el marco de Danielson utiliza una escala de 4 puntos que está en el otro lado de su material. Y hay más dominios aquí. Y estos estudios ven solamente 2. Solamente el entorno, el ambiente de clase y la instrucción. Y hay otro dominio de planificación y otro profesional, pero no los vemos aquí. Entonces, lo que tienen frente a sí no son los dominios, sino que tienen dimensiones, que es como una granulometría un poco menor. No sé si esto se traduce bien al español, pero los dominios son como pomelos y las dimensiones son como que las naranjas, un poco más pequeños. Y aquí esto se le da un puntaje a las dimensiones y a través de diversos esquemas suman hasta llegar a un dominio. Entonces ustedes están viendo estas dimensiones y los que tienen frente a sí para un marco que viene del dominio instruccional y que utiliza técnicas de preguntas. Y se puede ver las diferencias entre los dos instrumentos que se supone que utilizan en distintos niveles de puntajes. En teoría se podrían utilizar los 2 instrumentos para una clase de música y también para una clase de álgebra y también para un kinder. La dimensión de clase que tienen aquí es la calidad de la retroalimentación y esta dimensión cae dentro del dominio de apoyo instruccional. Y ese es el que les dije que los directores tienen problemas con este. Quería recalcar para ustedes, y solo hablaré de estudios de investigación, y los veo como situaciones más bien ideales o óptimas, y les podría poner nerviosos al compartir los hallazgos. Estos evaluadores recibieron mucha capacitación y se les exigió rendir una prueba, y en el estudio MET, cada vez que se inscribían, porque todo el puntaje fue por video, cada vez que se inscribían para una sesión de evaluación de 4 horas, tuvieron que aprobar otra prueba. Así que los mantuvimos muy cercas en cuanto a la evaluación. Cada uno había sido profesor o tuvo experiencia en cuanto a enseñanza, lo que es crítico para ustedes en el aula, que conocen lo difícil que puede tener conversaciones profundas en cuanto a rendimiento. Estos evaluadores no contaban, no tenían ninguna relación con los profesores que evaluaban. Nunca se les pidió retroalimentación y en los estudios de investigación no hubo consecuencias para nadie, ni para los evaluadores, ni para las escuelas, ni para los profesores. Entonces, esto es un escenario óptimo para hacer computadores de estos evaluadores, designar puntajes. Lo que por supuesto no corresponde a la vida real, pero sin embargo es el escenario óptimo según nosotros. Y para que ustedes tengan una idea de los puntajes, a la izquierda tienen el protocolo de clase y a la derecha el protocolo de Danielson. Entonces, al partir con el sistema clase S, se ve que el puntaje general para cada aspecto, tenemos apoyo emocional, etcétera. Nosotros nos encontramos en el punto medio de la escala. Entonces, para medirlo hay que ver la calidad de la retroalimentación. Hay que ver lo que los alumnos o los profesores harían para obtener una nota 3 o 4. Y con el puntaje Danielson, el puntaje más alto fue el de organización en la sala de clase. Si es que están al día con sus tareas, si tienen actividades que realizar, si se comportan, si son productivos. Eso es lo que cae dentro de organización de sala de clase. Y lo que equivale a el ambiente de la sala de clase en la evaluación Danielson. Entonces, es típico lo que se ve en Estados Unidos en las películas de salas de clase con una anarquía, digamos.
Y yo he visto cientos de videos. No es lo que uno notaría. Uno notaría que los estudiantes estarían en efecto bien calladitos y bien comportados, más de lo normal quizás. Uno también nota con todos estos videos es que es muy aburrido, muy aburrido. Y uno de los evaluadores me dijo una vez, vaya, siento que estoy en séptimo básico. Es tan aburrido. Fue una lección de gramática, una clase de gramática, viendo sujetos, verbos. El nivel de la calidad de la instrucción es el más bajo en cuanto a las formas para mediar la educación, y es muy mediocre. Sabemos que las interacciones estructurales llevan bajo puntaje. Sin embargo, ¿acaso los puntajes individuales de los evaluadores fueron precisos y confiables? Y si ustedes leyeron rápido, lo más probable es que la respuesta sea no. Entonces los voy a guiar en la tabla. Pueden ver la clasificación de Class y Danielson y pueden decir, ¿por qué dice 23 a 37% en la columna al medio? Se calcularon tasas de concurrencia. Aquí calculamos, entonces, si dos evaluadores dieron ambos una nota 3 en la misma lección, se considera que están coincidiendo. Si fue distinto, quizás no estarían coincidiendo. Hay maneras más sofisticadas de hacerlo, sin embargo, esto entrega, digamos, el mensaje. Y entonces se puede ver, en cuanto a apoyo emocional, las dimensiones, las naranjitas, que caen en ese gran dominio. Uno quedó en 23% de concurrencia, lo que era muy malo, hasta una dimensión que llegó a ser 37%. Se puede ver en la organización de la sala de clase, hay una mejor tasa de concurrencia. Es más fácil enseñarlos en ese aspecto. En esa columna al medio se ve que coinciden los evaluadores y se ve que coinciden los evaluadores jefe y los evaluadores normales. Entonces, porque suponemos que los evaluadores jefes son los expertos. Y lo único bueno que se desprenden de esta diapositiva es que no vemos grandes diferencias entre las dos columnas. Y la única forma de obtener esa última columna se da en una situación de prueba, en esa dimensión de prueba en que uno se inscribe, uno toma una prueba y ahí se le da el puntaje. Se ve un rendimiento parecido, no igual, pero parecido a partir de los evaluadores. Y nos da esperanza de que los de bajo nivel simplemente se trata de uno de muy bajo nivel de concurrencia. Y si uno piensa, por ejemplo, que los evaluadores no tienen ni idea de lo que hacen, no es así. No son caprichosos en cuanto a la evaluación. Los evaluadores van rastreando al experto y a sus pares. Entonces, partamos por la sección a la izquierda. Y lo que se ve es cuando un experto da una parte de la lección, un puntaje de 2, en una parte de una clase, uno puede ver 40% también habría calificado con un 2 esa calificación. Uno ve ese 37% le habría dado un 3. Uno ve que hay unos 6, lo que es un poco preocupante si el evaluador maestro o jefe le puso un 2. Uno ve el rastreo a lo largo de estos grupos. Uno ve que muchos expertos asignaron un 4, se acorralaron cerca del 4. Y uno ve a la derecha que el evaluador jefe dieron un 6. Se puede ver que la mayoría dio una nota 6. Entonces, la evaluación única presentó mucha variación en estos estudios. Pero uno puede obtener un promedio entre observaciones. Uno puede tener observadores múltiples y de esa manera se puede aliviar este problema. Uno puede obtener mejores puntajes de esa manera. Los puntajes confiables no deberían depender de quién realiza el puntaje. También debería depender cuándo fueron evaluados. Y esta diapositiva es sumamente interesante. Y tenemos un estudio nuevo al respecto. Vimos personas que fueron evaluados en vivo y por video. Y los pudimos descomponer y ver en qué época del año se llevó a cabo la evaluación. Quizás no sea una sorpresa que en estudios anteriores que durante los feriados, Navidad, por ejemplo, al fin del año,
los puntajes van bajando. Uno no quiere que lo evalúen ante las vacaciones. Pero quisimos extrapolar, descomponer ese efecto. No solo cómo se aprende a lo largo del tiempo. Y esta diapositiva nos ayuda a observarlo. Y abajo se puede ver en el gráfico el día de evaluación. Y se puede, en promedio, esto es quizás fue Mario, ¿no? Pero este es el promedio ficticio, el profesor ficticio. Un profesor ficticio en el primer día habría obtenido quizás encima de un 5 como puntaje total. Y esto es del sistema CLAS. Y uno ve cómo baja de manera drástica. ¿Y por qué los puntajes resultan peores conforme avanza el tiempo? Parece un poco interesante, lo podemos discutir. Y ahí alcanza una especie de equilibrio y empieza a subir de a poco. Y uno puede decir, ¿será tan importante que baje tanto? ¿Será una cantidad importante en la disminución? Por eso uno ve el percentil 75 y el percentil 25. Es una disminución importante. Entonces, ese profesor promedio, al haberla evaluado solo una vez, ese puntaje habría estado cerca del percentil 75. Sin embargo, más tarde en el año habría bajado y habría tendido hacia el percentil 25, lo que representa una caída importante y consternante para nosotros que intentamos capacitar a los evaluadores para que sean consecuentes con el tiempo. Se ve en el sistema CLAS, pero se ven patrones similares en Danielson. En realidad se ven patrones similares en todos los protocolos. Hay otra fuente de discrepancia, sería esta comparación de video y en vivo. Le hace la pregunta fundamental, ¿lo puedo ver en vivo? Viéndolo en vivo o por video, ¿se podría llegar a la misma conclusión? Y la respuesta es sí, por lo general, se podría llegar a la misma conclusión. Se elabora un ranking casi igual. Hay una alta correlación sobre el 0,97. Sin embargo, los puntajes serían un poco más altos si fuera en vivo. No sería para todos, no para ciertos profesores, lo que es una buena noticia en realidad. Porque si el puntaje absoluto no carece de tanta relevancia para su fin. A fin de síntesis, hay una forma de evaluación y para ustedes no hubo otros documentos en cuanto a esa observación. No es un plan de lecciones, es literalmente solamente el proceso de observación del evaluador que ve el video. No estamos viendo otras cosas que nos podrían llevar a una decisión como evaluadores. Y esto podría ser sensible a quién realizó la evaluación, cuándo se realizó, sin embargo, no si fue realizada en vivo o por video. Incluso con evaluadores de experiencia, también resultaron ser fuentes de inconsecuentes en cuanto a las evaluaciones. Sin embargo, pudimos mejorar la confiabilidad de las evaluaciones. Y hasta este punto, casi todos los datos que compartió vienen de investigadores externos. Son estudios que no necesariamente deben ayudar a nadie. Nadie tiene su trabajo en juego, incluso en el estudio MET. Pero al salir en el mundo real, los sistemas reales, uno se encuentra con cosas distintas y se ven incongruencias importantes dentro de los actores en este sistema. No sé si están de acuerdo conmigo o no, no sé. Pero en general se ha visto que los directores no están de acuerdo en cuanto a la calidad de educación que presencian. En general, los profesores no están de acuerdo, no coinciden con los expertos. Les mostraré una diapositiva que estamos empezando a ver, en que los directores le otorgan mayores puntajes que un experto, entre comillas, le daría. Y en conjunto creo que esto demuestra un problema sistémico a quien no se le puede echar la culpa a un solo actor en el sistema. Y aquí vemos, y este estudio se realizó en Los Ángeles, donde los directores toman las pruebas. La ciudad los obliga a tomar estas pruebas y tienen que certificar, acreditarse mediante una prueba bien compleja. Ven un video, tienen que responder preguntas, es bien compleja. Esto es una versión de Danielson, al lado izquierdo. Tiene que ver con las normas de California, pero es bien parecido al de Danielson normal. El otro tiene
un nombre extraño, pero es de ambiente en la clase. En la columna al medio se ve el nivel en que coinciden los profesores y los expertos. Algunos son un poco mejores que la diapositiva anterior, algunos no se ven bien para nada. Solo hay 4 puntos de puntaje, entonces el hecho, si uno había una tasa de 25% en cuanto a cómo coinciden. A la derecha uno ve cómo coinciden con otros directores y una de esas cifras son bien preocupantes. Entre 2 directores que ven el mismo video, el mismo plan de lección, un 10% de concurrencia en lo que debió haber sido el puntaje. Esto fue muy preocupante para la ciudad de Los Ángeles y han entrado en vigor una serie de nuevas normas. También hemos visto el hecho de que no están ligados los profesores, el hecho de que no coincidan con los expertos. En un estudio de álgebra, para evaluarse sobre los dominios del estudio CLASS, y les aportamos definiciones para los componentes observacionales, y lo interesante aquí, que les mostraré, a la izquierda, en azul, esos son los evaluadores. Se pueden ver que los evaluadores evaluaron a los profesores justo encima de un 4. Sin embargo, la autoevaluación de los profesores fue alrededor de 5. Y si uno ve ese protocolo, se puede ver que 5 es un tanto mejor que el 4. Va por el 6. Lo fascinante para nosotros, y les conté que el puntaje de observación en general en estos estudios tiende a ser más alto, y el apoyo emocional y apoyo en instrucción tiende a ser menor. Uno puede ver que en general los profesores tienen una gran opinión en cuanto a sí mismos, en los dominios de instrucción, y curiosamente, en cuanto a organización de la sala de clase, su evaluación es menor a lo arrojado por los evaluadores. Y una conclusión simple para que se desprende es no están ligados respecto a lo que ve un experto externo y lo que percibe el profesor en cuanto a su forma de enseñar. Y si hemos de mejorar la educación, hay que tener un punto en común para realizar un diálogo. Hemos descubierto que al comparar hallazgos de investigación en los mismos distritos como datos verdaderos en la evaluación docente, hay una discrepancia en cuanto a los juicios respecto de calidad. Estos datos vienen de uno de los estudios, aunque este patrón literalmente es igual respecto a los instrumentos. Y ven a la izquierda, tienen los marcos de Danielson, no efectivo en desarrollo, competente, ejemplar, que serían los 4. Se ve la distribución que fue creada por los evaluadores. Y después uno ve el estado de Georgia, donde usan sus propios protocolos de observación. Uno no quisiera usar uno externo, ahí hay un buen control local. Uno puede ver cómo se ha desplazado esa distribución. Si uno piensa en el mensaje que llega a los profesores por el estudio, 3/4 de ustedes necesitan mejorar. En este sistema, que es el sistema real, 6%, lo que es muy diferente. 74% es competente en el sistema actual, y con un 24% de parte de los que observaron. Y en 19% se califica de ejemplar, de excelente. Es otro ejemplo de esta discrepancia entre lo que opinarían los expertos. Y no pienso discutir o argumentar sobre cuál de los dos tiene la razón. Y es una pregunta muy interesante. No tengo datos en este preciso instante para argumentar en ese sentido, pero voy a decir que esta discrepancia entre lo que ven los profesores frente a lo que ven los expertos y lo que las personas en el rubro están dispuestos a entregar como puntajes sirven como evidencia de que queda trabajo por hacer para llegar a un punto común. En un sentido muy resumido, estos nuevos sistemas desafían el hecho de que las buenas lecciones en lecciones únicas son difíciles de alcanzar, y en que en general los evaluadores no coinciden con los expertos. He compartido mucha información
en cuanto a observación con ustedes. Y hay algunas personas que deben estar pensando, pensé que las observaciones iban a ser mejores que las pruebas de logros de los estudiantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué vamos a usar entonces para medir la calidad de enseñanza? ¿Qué pasa si las observaciones no son confiables y las medidas de logros no se pueden usar todavía? ¿Qué es lo que deberíamos usar? Eso es lo que van a decir los que formulan las decisiones en cuanto a política. Antes de llegar a la conclusión de hay que deshacerse de todo, quisiera compartir algo que no deberían hacer. No lloren, por favor. Como se ha dicho, no hay que dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, como habían mencionado anteriormente. Me encantó ese dicho. Déjenme compartir con ustedes unos núcleos de esperanza. Como ya se dijo, se puede sacar promedios de evaluadores, expertos, y eso le suma confiabilidad, y eso ayuda. Sin embargo, hay más esperanza todavía. El enfoque arriba en precisión y confiabilidad. Pero no deberían darlo por sentado porque lo diga yo, deberían cuestionarlo, esa hipótesis de que los puntajes deben ser precisos y confiables antes de pasar a lo demás. Y deberían cuestionarme a mí, porque les compartiré ejemplos donde no son precisos ni confiables. Y de hecho, hay unas cosas buenas que están ocurriendo en el medio. En Los Ángeles, nos vamos a remontar al estudio donde hay verdaderas personas que trabajan con verdaderos profesores con verdaderas consecuencias. Vemos estos pequeños núcleos de positivos o de esperanza. Vemos directores de educación secundaria. Ahí solo en Los Ángeles hay asistentes directores y el director, que tienen distintos roles. Pero hay una cantidad de colegios en Los Ángeles en que los directores se dieron cuenta de que no sabían cómo llevar a cabo estas evaluaciones. Mejor deberíamos aprender a hacerlo. Y modificaron sus horarios administrativos de manera que pudiesen realizar evaluaciones en un ciclo de 4 semanas y en que cada evaluación fuera de 40 minutos siempre en pareja, o asistentes del director o el director mismo, en que discutían lo que veían y otorgaban un puntaje. Y el sistema que se desarrolló llevó una forma de desarrollar esa capacidad. Las observaciones tuvieron que ser muy concisas, breves. No hubo tiempo para quedarse para la clase entera. Entonces, hubo estas orientaciones, digamos, que fueron como de 10 o 15 minutos. Sin embargo, fueron en base a una base común de observacional. Entonces, aún así, se quedan con la rúbrica de la municipalidad, que usa la municipalidad. Entonces, están recopilando información en torno a lo mismo, lo que es un gran paso hacia adelante para la ciudad de Los Ángeles. Y eso es una práctica, efectivamente, que han podido implementar, que no costó nada en cuanto a lo financiero, para aumentar su capacidad para evaluar. Otro pequeño núcleo de esperanza son anécdotas. Estoy trabajando para colectar los datos. Entonces, Courtney va a recibir una llamada y me van a decir, Courtney, tengo un profesor y no sé cómo hacerle entender sobre cómo estimular el diálogo mediante preguntas distintas en la sala de clase. ¿Estaría dispuesta a ver esta lección conmigo? A veces el director dice sí, claro. A veces no pueden acudir. Sin embargo, discuten respecto a distintos enfoques. Y el director podría decir, pruebe esto, Courtney, yo hago eso. Esa clase de conversación casi no existió previo a este sistema de evaluación. Y cada vez más los directores exigen mejores cursos de desarrollo profesional para sus profesores, porque sienten la presión, quieren poder ayudar a sus profesores. Y es cierto, otro orador dijo que el sistema principal de medición, ellos son los que rinden cuentas a la hora de las mejores en sus profesores. Entonces, le exigen a la municipalidad mejor desarrollo profesional. Casi hubo llamadas esporádicas para mejor desarrollo previo al nuevo sistema de implementación. Vemos a nivel de educación primaria, algunos profesores discuten sus resultados, sus hallazgos de observación. No hay muchos, pero se están llevando a cabo discusiones. Están hablando de la retroalimentación, de las estrategias, de cómo mejorar, lo que es bien optimista. También vemos el funcionario de municipalidad
junto con expertos externos para enseñarle al personal, a los directores, con el, entre comillas, coaching. Entonces, los administradores están ayudando a enseñar con el coaching a los estudiantes adultos. Y no está bien difundido, no puedo decir eso. Estamos trabajando con 42 directores y tenemos datos para casi 900 de ellos. Pero contamos con datos sólidos de estos 42. Entonces, tratamos de documentar al ground que estos cambios se vuelven sistemáticos. Mi corazonada es que no, pero sí da esperanza que uno puede trabajar en esa teoría de uso sin que haya necesariamente puntajes precisos ni confiables. En Estados Unidos, y creo que es distinto aquí, porque había mucho progreso que nosotros todavía no hemos hecho. Jennifer Goldstein escribió esto y es muy apropiado para nosotros. Dice que diseñar una nueva estructura para la evaluación docente equivale a interrumpir un aspecto institucionalizado de la vida del distrito escolar, con más de un siglo y que se da por sentado. Y con eso uno se da cuenta del momentum, de la energía del sistema que nosotros queremos, donde nosotros queremos efectuar cambios. No deberíamos permitir que lo perfecto sea enemigo de bueno. Para mí es rotundamente cierto eso. He intentado apegarme a los hallazgos de investigación hasta el momento. Ahora pienso desviarme a temas subyacentes, si es que me permiten. No cuento con datos que puedan apoyar esto. Hay varios temas subyacentes, quizás ustedes se identifiquen con algunos de ellos, y estos temas subyacentes deberían atenderse si hemos de pasar de puntajes de evaluación docente para pasar en última instancia a aprendizaje por parte de los alumnos y profesores. Hay una falta, una carencia de un idioma común, así como una carencia de imágenes, porque las puertas, todo se ha acabado tras puertas cerradas durante los últimos 100 años. Entonces, cuando el orador Paulo señaló que eran preguntas fascinantes que hacía el profesor, y yo decía, ¿de veras? ¿Acaso respondió a ella? Nunca permitió que los otros alumnos respondieran. Quizás fueron buenos para el profesor y quizás no fueran tan buenos para el alumno. Y Paulo y yo no contaríamos con un video previo para poder argumentar al respecto. Estaríamos discutiendo en el aire. En el pasillo, por ejemplo, uno no puede rebobinar en cuanto a ese video, digamos. Entonces, esa carencia del idioma técnico, la falta de imágenes, son dos ámbitos donde podemos trabajar de manera sistemática. Y creo, no lo sé a ciencia cierta, creo que si trabajamos en esos espacios, será cada vez más probable que la evaluación puede llevar a mejoras en aprendizaje por parte del profesor. El segundo asunto tiene que ver con la voluntad política para trabajar desde la cúpula en esa teoría de acción hasta el fondo. No me da la impresión de que sea igual en Chile. Me gustaría saber de ustedes, pero en Estados Unidos nos fascina lo deslumbrante, vemos una cosa aquí, por otra parte acá. No podemos concentrarnos en una cosa. Estuvimos con las puertas cerradas, sí. Sin embargo, apegarse a una idea, a una reforma por una gran cantidad de tiempo requiere sabiduría y voluntad política y recursos. Y por nuestra parte no tenemos ese talento. Y ese es un ámbito donde la política podría ayudar. A diferencia de ustedes, no comenzamos emprendimos este viaje de evaluación con un consenso. De hecho, hubo mucha polémica cuando comenzamos. En algunas partes sí coinciden los sindicatos y los que hacen políticas que los ejecutivos. Sin embargo, hay un ambiente de desconfianza y solo puedo hablar por mí misma como persona que aprende. No aprendo bien. Yo sospecho, me siento vulnerable como persona que aprende. Entonces, la confianza es esencial
para mejorar. Entonces, ese tema suficiente de confianza, las acciones de política destinadas a mejorar la confianza, podrían filtrarse a la hora de aprender para los profesores. Y finalmente, la creación de ambientes propicios para el aprendizaje adulto. Nosotros tendemos a pasar por alto a los adultos en nuestro sistema como personas que aprenden. No sé por qué, pero no lo hacemos. Y es en desmedro nuestro, pues no intercedemos a propósito para crear políticas destinadas a mejorar esa situación. Y por lo que se pierde esa oportunidad de efectuar cambio. Y, nuevamente, no cuento con evidencia empírica. Creo que en lugares en Estados Unidos donde ha habido más éxito, los líderes han atendido a este asunto. Han sido muy cautelosos en cuanto al lenguaje que usan al respecto. En algunos estados lo usan para distintos fines, tratan de ser coherentes entre ellos. Y algunos de estos asuntos, si nos atenemos a estos asuntos, podremos ver algo de progreso. Y para responder la pregunta que formulé al principio, creo que la evaluación docente sí puede usarse para apoyar el aprendizaje en cuanto a los profesores, pero requiere de sabiduría del área ejecutivo, de padres y de directores. Me quedaré ahí, pero espero haberles dejado con algo de esperanza de que hay espacio para realizar este trabajo. Pero sí pienso que será un desafío para nosotros. Muchas gracias. La primera pregunta es específica y dice, si las evaluaciones directas por parte de directores inflan los puntajes, ¿qué medidas de auditoría o nivelación de puntajes se pueden usar? Sí, la pregunta primero que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué están inflando los puntajes? Antes de tratar de arreglar el problema, habría que comprender por qué se da ese problema. La investigación en Los Ángeles sugiere que es complicado. Yo no sé si eso también es cierto aquí en Chile, pero es complicado en Estados Unidos debido a una cantidad de razones. Primero, los directores, sinceramente, yo no creo que tengan una idea clara de qué es una docencia de calidad. Entonces por eso creen que lo que ven en su colegio es bastante bueno. Y uno dice, bueno, ¿por qué creen eso? En Estados Unidos es cierto que en general los directores jamás van y visitan otros colegios para ver cómo enseñan en otras partes. Entonces ellos también tienen ese problema en que ellos no tienen un amplio rango de referencia sobre la docencia. Entonces si tienen un director que siempre ha enseñado en un solo establecimiento o dos en una sola zona, tiene una visión muy estrecha acerca de qué sería una docencia de calidad. Entonces, se podría decir que tal vez ellos también haya que ampliarle su visión acerca de qué es una docencia de calidad. Entonces, nosotros hemos encontrado en nuestra investigación evidencia que dice que los directores están gestionando un edificio. No están intentando convertirse en evaluadores perfectos. Ellos no ven la tarea de ese modo. Ellos ven el protocolo de la observación como una herramienta para lograr sus metas. Y su meta no es generar un buen puntaje, no. Sí tienen una meta, ayudar a que sus profesores mejoren, pero eso es una meta distinta a generar un sistema de clasificación o de puntaje perfecto. Entonces tenemos desde directores que han entrado a la sala viendo a los profesores y dicen, tengo 15 profesores y los 15 tengo que hacerle a cada uno 3 observaciones. Esto es demasiado para mí, yo no tengo tiempo para esto. Y entonces yo voy a centrarme en aquellos que realmente necesitan más de mi ayuda, que esos no son buenos para los alumnos. Entonces a ellos les voy a dar las 3 observaciones y a los demás les voy a hacer 1 o 2 observaciones, y los que creo que están más o menos sin mí, bueno, tal vez me los vaya a ver un par de veces, pero no observarlos toda la clase.
Entonces, una posible respuesta es que los directores están distribuyendo sus esfuerzos en todo el cuerpo docente, porque ellos son responsables de todo el edificio, y por lo tanto esto lleva a la asignación de puntajes poco precisos. Eso es otro tipo de respuesta. Y les voy a dar una tercera alternativa, que tal vez sea la más intuitiva para ustedes. Yo he tenido un director que me dijo, ¿sabes, Courtney? Yo sé que Sara no es la mejor profesora. Está bien, a los niños les cae muy bien, los alumnos la adoran, los papás la adoran. Ella trae todas las reuniones, para la reunión con los padres, trae donas y estaría deshecha si le digo que no está haciendo bien las cosas. No lo puedo hacer. Y eso tiene que ver con la gestión de todo el personal. No tiene nada que ver con generar puntajes para la evaluación. No. Y que va mucho más allá de solamente dar puntajes precisos. Esos son los 3 tipos de respuestas. Y creo que las 3 cosas deben ser tratadas. Las 2 preguntas que siguen tienen que ver más o menos con lo mismo, con el tema de la diversidad. Es decir, ¿cómo se enfrenta, yo imagino que se está pensando en el contexto de la evaluación, el tema de la diversidad en el aula, que en muchas aulas hay un porcentaje alto de estudiantes con necesidades educativas especiales o con problemas emocionales? Y la otra versión de la pregunta más o menos saluda lo mismo, ¿sí? Si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, yo creo que sería millonaria hoy, sí. Bueno, en la evaluación docente, queremos que la evaluación sea sensible a los desafíos y también las fortalezas que los alumnos y el contexto escolar le presenta al profesor. Entonces, hay que considerar que un profesor tal vez tenga 5 niños con necesidades especiales y otros 5 niños que están aprendiendo el español como un segundo idioma. Nos gustaría poder tener todo eso en consideración, pero el tema para nosotros como investigadores y demás es cómo hacer eso sin bajar los estándares en relación a qué es la docencia de alta calidad. Estaba trabajando con funcionarios del ministerio ayer y en Chile ustedes pueden ajustar de acuerdo al contexto escolar. Matemáticamente se ajusta. En Estados Unidos esto es muy poco aceptable. ¿Por qué? Un par de razones, pero la principal es que los padres y los grupos de defensa dicen, no, usted no va a hacer ningún ajuste para estos niños en que sean más difíciles de enseñar, porque si ustedes hacen eso, va a generar un incentivo perverso a no buscar altos estándares para esos niños. Entonces hay un problema, porque si los niños están 2 niveles por debajo de la media en lectura, eso es un desafío difícil para la enseñanza. Entonces no tenemos una buena respuesta para esto, salvo decir que cuando se hacen estas evaluaciones, lo que les aconsejamos a los evaluadores es tener cuidado de que sí hay que tener en cuenta estas diferencias en contexto. Hay que dejar un espacio, un margen, sea a través de un cálculo matemático, sea a través de ejemplos que muestran distintas formas de hacer las cosas, pero hay que ser creativo y hay que asegurarse de dar espacio para esto. Esto está ocurriendo y es importante. Pero en relación a lo de la enseñanza, bueno, podríamos conversar sobre este tema durante horas. Bueno, quiero agradecer a Courtney por la muy profunda y fundada información que nos ha traído sobre un tema que es, dentro del contexto de lo que hemos estado discutiendo, bastante clave, porque estamos todos mirando al aula como el punto central donde se juega la calidad de la docencia, y queremos estar lo más tranquilos posibles de que lo que podemos observar en el aula es una herramienta útil para el desarrollo profesional. Así que creo que ella nos ha traído aquí razones para estar preocupados y para poder entender cuáles son los desafíos que representa ese mejoramiento de nuestras formas de observar lo que está ocurriendo en el aula. Bueno, y esto nos lleva y nos trae al final de este seminario. Yo quiero partir ciertamente por agradecer a todos los que están aquí y han venido o que nos han estado escuchando a través de streaming
Para todos los que hemos estado aquí, esta ha sido una reunión extraordinariamente relevante desde el punto de vista del contenido, pero también muy provocadora en términos de con lo que nos vamos. Si alguien venía aquí con la ilusión de que íbamos a encontrar alguna respuesta fácil a los desafíos, creo que hemos concluido que la cosa no solamente no es fácil, sino que es bastante más difícil de lo que tal vez pensábamos en la mañana antes de comenzar. Y en ese contexto, yo creo que lo que Courtney nos ha planteado justamente, que alguien podría tomarlo de la manera más dura, es decir, dado que es difícil hacer buenas observaciones, entonces abandonemos el intento y hagamos como ella mencionó, en inglés lo dijo lo mismo que nosotros decimos, es que es como botar la guagua con la bañera, o sea, con la bañera. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esa lejanía de la perfección, que es evidente en un ámbito tan complejo como este, no nos debe detener. Incluso creo que la experiencia que ella ha reflexionado al final de cómo a veces el modelo o la teoría de acción que inspira un sistema de evaluación puede no validarse completamente y pese a ello se pueden generar dinámicas positivas para los fines que se están persiguiendo. Creo que nosotros tenemos también evidencia y observaciones bastante consistentes con lo mismo a propósito de lo que ha pasado con la evaluación docente y el tipo de dinámicas que ha generado a nivel profesional entre docentes y en algunas escuelas con directores. Creo que nos vamos también con la convicción de que el director es un personaje mucho más clave. No lo mencionamos mucho en la mañana al partir como el personaje clave, pero si decantamos lo que ha estado pasando, sabemos mejor que para que se puedan desatar estos procesos asociados al uso formativo de la información disponible, el director es un personaje absolutamente clave. El informe que Pablo mencionaba en la mañana, este informe grande de los 28 países, justamente pone de relieve este aspecto y dice que junto con asegurar que en la formación profesional de los docentes existe un profesionalismo para asumir el uso de la información, lo que es absolutamente clave es un director o directores que entiendan que ese es su desafío y su norte. Estamos lamentablemente en esta materia un poco a años luz porque hemos hecho incluso opciones, las comentábamos a veces, como hemos disociado el rol del director de lo pedagógico al dejar la responsabilidad pedagógica en alguien que es una rareza internacional, ¿no es cierto? El jefe de la unidad técnico-pedagógica no es algo común en el mundo y el director entonces queda con la sensación de que su rol es solamente administrativo, ¿no? Entonces creo que hay muchos desafíos por delante. En lo personal, yo creo que estos son desafíos que son entusiasmantes, no paralizantes. Creo que el norte que tenemos es súper claro. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que este país resuelva de mejor manera el tema docente en todas las dimensiones que hemos mencionado, pero muy particularmente en aquello que está cerca del desarrollo continuo, es decir, de establecer mecanismos y dispositivos efectivos para crear una cultura orientada a un mejoramiento continuo de las prácticas en el aula. Así que quiero agradecer de verdad a nuestros invitados, por cierto, a Courtney, a Pablo, a todos los panelistas que estuvieron aquí y a cerrar ciertamente muy especialmente al equipo que estuvo organizando este evento que demanda un gran esfuerzo, mucho de lo cual no se ve, pero en particular a Carlos, gerente general de MIDE, a Lisette, encargada de comunicaciones, y a Yulán, gerente de Docente Más, que son las personas que realmente han hecho posible que hayamos tenido este evento este día. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.